El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:50, gracias a Santiago Caguasquín, analista político, antropólogo, estudioso de la política que nos acompaña. Santiago, bienvenido, buenos días, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio y Silraf. Un gusto poder estar con los radioescuchas de Radio Majestad. Gracias a nuestro invitado. A ver, primera lectura, la lectura de un especialista en la materia sobre el anuncio generado por la Revolución Ciudadana el día de ayer, el postular a un joven profesional que no tiene recorrido político, pero sí una gran experiencia y formación en el ámbito de la macroeconomía. Está haciendo, entiendo, un doctorado en México, tiene 35 años. Creo que ese anuncio pateó el tablero porque nadie lo esperaba. Y luego la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa, que yo sostuve en un comentario precedente, Santiago, creo que termina siendo simplemente es un anuncio que no se va a concretar en la práctica por múltiples factores. Pero el anuncio está allí. Se habla del binomio Arauz-Correa. ¿Qué valoración le da Santiago Caguasquí a esto? Bueno, efectivamente es un anuncio que se esperaba poco, digamos, dentro de los cuadros de la Revolución Ciudadana, que es Andrés Arauz, este candidato, es uno de los pocos conocidos, digamos, del movimiento Revolución Ciudadana, pero sin lugar a dudas patea el tablero. No obstante de ello, me parece que la figura preponderante, la figura que copa el espacio y que tiene obviamente todavía capacidad de aglutinación en el electorado es, por supuesto, Rafael Correa. Lo que se sabe, digamos, de los candidatos, de los binomios, es que hay que conseguir un binomio que no, si es que tienes un candidato fuerte a la presidencia o a la vicepresidencia, en este caso lo que hay que conseguir es un binomio que no reste ni sume. Que no haga ruido. Que no haga ruido, Santiago. Sí, digamos, y creo que eso precisamente es lo que cumple Andrés Arauz, obviamente respetando su trayectoria, su trayectoria tanto profesional como académica, pero me parece que la figura de esta candidatura, de este binomio, es por supuesto Rafael Correa, es la personificación de la política de la Revolución Ciudadana, y creo de que, como tú lo mencionaste, a mí también me parece que es poco probable, por toda la configuración de los reglamentos infralegales que ha expedido el Consejo Nacional Electoral, que harían, digamos, poco viable, poco probable que el Consejo Nacional Electoral dé paso a una candidatura, porque, digamos, hay que recordar que el reglamento de democracia interna lo que establece es que los candidatos tengan que inscribirse, como dicen los abogados, de forma personal y personalísima. Si es que es una jurisdicción nacional, tienen que comparecer ante el Consejo Nacional Electoral. Y ello hace de que, obviamente, Rafael Correa tenga que trasladarse al país para poder aceptar de forma personal su candidatura. Y recordemos que, si es que eso sucede, pesa sobre Rafael Correa 2 órdenes de prisión, una por el caso Balda y otra por el caso Sobornos. Entonces, eso, diríamos, hay una inviabilidad en el orden fáctico para que esto se produzca. No obstante de ello, obviamente que ha generado una gran expectativa por parte del electorado, del escenario político electoral de esta candidatura. No obstante de ello, me parece que, como te mencioné, Andrés Arauz, no sin hacer desmerecimiento a su trayectoria y a su perfil, pero me parece que ahí la figura que sigue siendo personalizada está pues en el rostro de Rafael Correa. Ahora, yo había recibido, yo comenté esto largamente en la primera parte de este espacio de noticias. Hubo muchos internautas que coincidieron y muchos oyentes internautas que discreparon con la visión. Entonces yo les decía, es apenas la opinión de quien les habla, leyendo desde afuera lo que uno ve, lo que uno siente, porque eso es parte de la libertad de expresión y de la opinión. Pero alguien me decía, basta con que esté apoyado por Rafael Correa para votar por él. Y esto me invita a reflexionar. Hay una suerte de axioma en el mundo de la política, en el tema electoral,
de que el voto no es endosable. Eso se ha manejado a lo largo del tiempo, no es exclusivo del Ecuador, se lo maneja a nivel planetario, que el voto no es endosable. Yo le pregunto a Santiago, con esa reflexión que me hizo una oyente, diciendo, basta que esté respaldándolo Correa para yo también apoyarlo, ¿podría convertirse esto en una variación de ese axioma y ya no ser tan axioma, es decir, ya no ser una verdad irrefutable que el voto no es endosable? Es decir, para este caso, Santiago, ¿el voto sí podría ser endosable? Me parece que se parte de un criterio fundamental que es el voto duro de la Revolución Ciudadana. Es, sin lugar a dudas, que en algunas encuestadoras se lo cataloga como del 15%, otras del 20%, otras incluso más. No obstante de ello, en la teoría política, en la ciencia política, esto ha estado largamente registrado. El carisma, como decía Max Weber, uno de los pensadores fundamentales de la sociología política, decía que el carisma no se hereda, el carisma no se transfiere, el carisma no se puede repartir de un líder a otro. Entonces, me parece que eso sucede en la Revolución Ciudadana, y yo quisiera agregar algo más, Fabricio, que me parece que es fundamental. Yo veo que el escenario político electoral del Ecuador está siendo copado por un clima antisistema que está catalogado básicamente por la crisis marcada del sistema económico, un sistema económico que ha tenido un deterioro profundo, y la otra, una precarización del sistema político. Yo quisiera aquí, poner algo en el tapete, que es que por más que la Revolución Ciudadana se esfuerza por ser un actor, un sujeto antisistema en este escenario electoral, me parece que su propio paso por los 10 años de ejercicio gubernamental hacen que esta posibilidad tenga poca capacidad de correlato en el sentir, en la expresión de la ciudadanía y del electorado. Este clima antisistema yo creo que está fundamentalmente caracterizado por esto que te menciono, una crisis, un deterioro profundo del sistema económico. Solo 16 de cada 100 ecuatorianos tiene empleo adecuado. Esto quiere decir de que el 83% de los trabajadores son trabajadores ocasionales. El empleo adecuado ha caído profundamente en un 60%, y el número de desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las personas que tienen un empleo formal se calcula de que ya llega a las 300,000 personas. Esto ha generado un desafecto con las perspectivas del manejo económico, del manejo gubernamental de la economía, y tiene un basamento empírico. Digamos, la CEPAL ha calculado de que el Ecuador, luego de Argentina y de México, es uno de los países donde más crecerá la pobreza en el 2021. Del 25,7% de pobres en el 2019 pasaremos al 30,8%, es decir, un incremento de 5,1%, solo superado en la región por Argentina, que va a crecer el 6,9%, y México el 5,9%. Esto quiere decir de que este escenario de debilitamiento del sistema económico hace que el Estado tenga una reducción fundamental en sus capacidades infraestructurales para atender las necesidades fundamentales de la gente. Y esto se ve acompañado por una precarización del sistema político, una crisis de legitimidad de las instituciones. Estaba viendo los datos de las encuestadoras, y en agosto del 2017 la aprobación de una de las funciones del Estado que es fundamental dentro de la función legislativa es la Asamblea Nacional. 5% de calificación de gestión y 2% de credibilidad en la palabra de los legisladores, Santiago. Eso principalmente creo que se debe por la irrupción tan fuerte que ha tenido la corrupción. 60 de los 137 asambleístas, Fabricio, están siendo investigados por corrupción. La popularidad del Ejecutivo es una de las más bajas luego del retorno a la democracia en 1979. La función de transparencia y control social atraviesa por una crisis de legitimidad que ya se ve, que ya venía acarreando de los años anteriores, y la función electoral también, con sus palos de ciego, con su conducta errática respecto a la conducción del proceso electoral. Mira que estamos a días prácticamente de la inscripción de candidaturas, y recién, creo que anteayer, se expidió el reglamento de inscripción de candidaturas. Esto hace que las principales instituciones del Estado, es decir, las principales funciones del Estado, atraviesen por una pérdida de legitimidad, una pérdida de credibilidad, y eso hace que precisamente el sistema político se precarice. Sumado a la crisis económica, lo que nos da es un escenario perfecto de un escenario previo a las puertas del proceso electoral, un escenario antisistema. Santiago, ¿qué fuerzas, digamos, Fabricio, podrían captar este voto antisistema? Me parece que ya se lo está viendo, ya se lo está sintiendo, que en el repunte casi inusitado de
de la figura de Álvaro Noboa, una candidatura que podría, digamos, expresar este repunte inusitado en las encuestas, podría expresar precisamente esa desafección, esa indiferencia, esa apatía, ese hartazgo, el rechazo, el escepticismo que tiene la ciudadanía respecto al sistema político por un lado y respecto al sistema económico por otro lado. Ya, eso expresado, Santiago, señor presidente, en el ya que... Sí, precisamente. Él tiene ya incluso un eslogan que podría ser muy bueno para la campaña. Y, digamos, es uno de los actores que podría capitalizar este escenario de hartazgo, de deterioro, digamos, del sistema económico y del sistema político. Y también yo creo que, sin lugar a dudas, el movimiento indígena, luego de octubre, luego del registro de octubre, esta irrupción en el escenario político, creo que también captando un poco el hartazgo que ya había en octubre del 2019 por parte del electorado, el movimiento indígena ahora prácticamente en todas las encuestas es la tercera fuerza política según los datos de las propias encuestadoras. Quizás yo también veía que habría posibilidad de que este escenario antisistema pueda ser captado por el centro político, aunque no veo una figura del centro político que pueda aglutinar, que pueda capitalizar, que pueda sintonizar con este hartazgo y que pueda traducir eso en un mensaje antisistema. El correísmo, como te menciono, hace sus mejores esfuerzos por relanzar una propuesta discursiva, una propuesta que sintonice con este escenario antisistema. Me parece que la lectura que ellos hacen es que precisamente el escenario se reedita respecto al escenario de 2007 y de 2008, cuando precisamente irrumpe en el escenario político Rafael Correa. Ellos hacen la misma lectura y quizás están apelando, digamos, a la figura de un outsider, aunque yo no considero que haya esas posibilidades en el escenario político. Mira tú que de las 10, digamos, precandidaturas que están sonando, casi todas han tenido ya una trayectoria en el sistema político electoral. Todas han sido candidatas o han estado presentes en la gestión gubernamental, y eso hace que precisamente sean figuras de una u otra forma conocidas en el espectro político. No obstante, la Revolución Ciudadana está apelando a esa figura del outsider que sería Andrés Arauz, y me parece que, digamos, no sé si es que eso sea alcance para capitalizar este escenario de apatía, de hartazgo antisistema. Correcto. Santiago, para ir cerrando, Lasso anunció ya su candidatura refrendada por la convención del movimiento Creo. De hecho, en este momento tenemos 2 candidatos ya confirmados por sus organizaciones políticas, en función de esto que le llaman pomposamente primarias, pero que en el Ecuador no hay primarias, lo que hay son convenciones. Aquí le venden y le mienten al país diciendo vamos a hacer primarias, y las primarias aquí no existen. Lo que existe son convenciones donde se refrendan los anuncios previos de los líderes de las organizaciones políticas. Con base en eso, tenemos a Gustavo Larrea y a Guillermo Lasso. Lasso presentó inclusive ya a su compañero de fórmula, que es Alfredo Borrero. ¿Cómo lo vemos a Lasso? Lasso va por su tercera participación consecutiva, tras su primera incursión acompañado de Juan Carlos Orines y la segunda de Andrés Páez. Hoy se decanta por un profesional de la medicina. ¿Cómo le vemos a Lasso? Para ir cerrando, Santiago. Sí, Fabricio, digamos, lo que tú mencionas es una verdad lapidaria para el sistema político ecuatoriano. Ya la ciencia política catalogaba el sistema de partidos del Ecuador como uno de los partidos menos institucionalizados de América Latina. Me parece a mí, en lo personal, que la reforma que se introdujo al Código de la Democracia respecto a instituir las listas cerradas es una posibilidad para que los partidos se puedan institucionalizar y se puedan fortalecer. No obstante de ello, me parece que, como tú lo has mencionado, es una verdad que habla por sí misma. En el Ecuador no existen los procesos de democracia interna, existen solamente actos de refrendamiento de lo que las élites partidarias, de lo que las élites políticas han establecido ya en sus cenáculos, y lo que me parece eso es que precisamente el reto que tiene que no solamente adoptar la función electoral, sino los partidos políticos, es en establecer procesos fuertes, procesos que tengan que marcar una diferencia, un antes y un después con lo que se hacía antes respecto a la democracia interna. Digamos, de la figura de Lasso, me parece que, sin lugar a dudas, es una figura que en las pasadas elecciones pudo, en un escenario de crispación, de antagonismo,
un escenario de binarismo, digamos, respecto a la propuesta anticorreísta y a la propuesta correísta, digamos, él pudo captar esa gran parte del electorado que no simpatizaba con el correísmo, o que tenía una desafección con el correísmo. No obstante, ahora me parece que el escenario es completamente diferente, es un escenario de dispersión absoluta del escenario político electoral. Se hablaba de que existirían 24 precandidaturas, bueno, 10, digamos, en serio, pero 24 personas que quisieran participar en la lid para la presidencia de la República. Esto hace que, digamos, este plano de antagonismo no cale en estos momentos en el escenario político electoral, y eso hace que precisamente cada uno de los candidatos tenga que realmente relanzar una propuesta que sintonice con este nuevo escenario antisistema y que precisamente se adecue un poco a la necesidad de cada uno de los partidos. Me parece que va a ser una elección con poca certidumbre respecto al desenlace final. Va a ser una elección que va a tener muchas sorpresas, Fabricio. Yo creo que eso precisamente es parte de este escenario de erosión del sistema político, de erosión del sistema económico, que hace precisamente factible hablar de un escenario político electoral antisistema. Va a ser, por tanto, una elección muy reñida, una elección cuyos resultados son poco esperados, y va a haber muchas sorpresas. Justamente ahora las encuestas, como tú mencionas, están prácticamente dando un repunte a Lasso y a Álvaro Noboa. Son las dos figuras que yo vi en una encuestadora que hacía una simulación con papeleta, y estas dos figuras, digamos, eran una de las dos figuras que estaban encabezando precisamente las intenciones de voto, precisamente porque la forma de irrupción de la ciudadanía en un escenario antisistema es prácticamente una irrupción abierta, una irrupción que se instala, que transgrede las expectativas, el encajonamiento que podríamos hacer de las expectativas en el ámbito electoral, que se instala de una forma abierta y que puede dar muchas sorpresas en este 2021. Las condiciones están dadas para que sea una elección antisistema. Eso es lo que yo pienso. No veo el escenario posible para un outsider. Veo más bien que existe, por la participación de los partidos políticos, de figuras tradicionales, de figuras que ya han estado en el ambiente político, que ya son reconocidas, por tanto, por el elector, y que creo que en esas condiciones llegamos. Sartre decía, solamente para finalizar quizás, que la política es vivir entre la angustia y la náusea. Precisamente creo que el Ecuador está actualmente en ese escenario, en una angustia por saber cuál va a ser su futuro en el ámbito económico, en una angustia por saber cuál va a ser su futuro en el ámbito político e institucional, y por otro, la náusea de ver cómo el sistema de representación y el sistema político institucional está llegando a topes de descredibilidad, de descrédito, de desafección con la ciudadanía, y eso precisamente uno de los factores es fundamentalmente debido al cáncer de la corrupción y a la respuesta muy poco institucionalizada que han dado las instituciones que están para combatir precisamente este mal, que es la Asamblea Nacional con su facultad de fiscalización, la función de transparencia y control social, que ha hecho muy poco para devolverle la credibilidad a la institucionalidad política. Así llegamos, Fabricio, así llegamos a un escenario político para el 2021 con pocas certidumbres y repleto de pocas certezas respecto a lo que puede ser el desenlace final de esta campaña electoral que ya se anuncia y de los resultados electorales del 2021. Correcto. Santiago, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable por los aportes, que tenga buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias. A Santiago Kawasaki, antropólogo, analista político, haciendo un análisis de estos anuncios recientes. Al final del día, recién el domingo o después del domingo, hablemos con más propiedad, el lunes ya tendremos la lista completa de quienes finalmente se van a inscribir ante la autoridad electoral. ¿Qué va a pasar con la Revolución Ciudadana? ¿Qué va a pasar con otras organizaciones políticas? Digamos que hasta el domingo está allí la expectativa.